En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buenas y santas. Hola Juan María, buenas y santas a todos ustedes. Qué maravilla poder encontrarnos semanalmente y poder profundizar en esto que es el directorio, que como todo directorio trae orientaciones. ¿Para qué nos orienta? Para que renovemos la catequesis, pero también para que te renueves vos como catequista. A mí me encanta esta lectura, ¿no? Porque me hace pensar muchas cosas y me da mucha confianza en que este impulso renovador va a hacer que la palabra de Dios llegue más y mejor a las familias, a la gente en general, a las comunidades. Hoy vamos a hablar de las comunidades, ¿no? Sí, justamente ya estamos en el capítulo 9. 9. Y este capítulo va del número 283 al 318 y habla efectivamente de las comunidades como sujeto de la catequesis, ¿no? Y a mí se me plantea un interrogante, porque sujeto de la catequesis, bueno, pero sujeto de la catequesis sería la persona, pero después viendo dice, bueno, pero habla de las iglesias orientales, de la parroquia, de los movimientos, de los grupos, habla de las escuelas. Bueno, son personas jurídicas, digamos, ¿no? O sea, personas, no una persona física, como dicen en el ámbito del derecho, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué llamamos entonces la comunidad cristiana sujeto de la catequesis? Cote. Muy bien. Sujeto y objeto de la catequesis Ajá. también. O sea, nosotros sujetos, ¿no? Bueno, la comunidad cristiana es el conjunto, ¿no es cierto?, de los bautizados que intentan caminar juntos en una misma fe, ayudándose unos con otros, asistiéndose de los sacramentos para santificarse, Uh-huh. contribuyendo y rezando juntos en la oración comunitaria. La salvación en la fe cristiana está pensada no como un camino individual ni un camino Personal, así. solitario, Solitario, está bien. sino que es personal, pero es comunitario. Ajá. O sea, es una acción, la conversión es una acción personal, pero que se hace en un contexto comunitario y donde yo me involucro en el proceso de los demás. De varias maneras, la comunidad es un sujeto. No en el sentido colectivo del pensamiento, dice, es un colectivo, ahora se usa esa expresión, viste que es Sí. El colectivo de las actrices. Sí, como es una especie, esa es una versión materialista de la comunidad, una Uh-huh. visión materialista, digo, una visión superficial, ver esto como un conjunto de piezas. En cambio, la comunidad, como la familia, ¿no?, son un conjunto no de piezas, de personas. Sí, está bien. El pensamiento materialista intenta cosificar todo. La persona es un absoluto, de forma independiente, pero en forma conjunta con otras. Son varios absolutos, digamos, que caminan juntos, pero vinculados por la decisión de la libertad, en la cual la inteligencia y la voluntad toman la determinación. Y además, bueno, claramente porque fue un querer de Jesucristo. O sea, Jesús quiso formar una comunidad. Primero llamar a los apóstoles, después dijo, la iglesia es una, digamos, voluntad de Jesús, no es que una idea buena de los apóstoles. Jesús quiso que haya una comunidad llamada iglesia, con Pedro a la cabeza, les dio la potestad. Históricamente, entonces, es como vos lo decís. Exactamente, claro. Históricamente, es una razón histórica. Otra razón es que la comunidad es la fuente de la evangelización. ¿Qué significa? ¿Cuál es la fuente de la revelación? Jesucristo. En la palabra de Dios posteriormente, en el magisterio de la iglesia, en el testimonio de los santos, en la comunidad, el sensus fidelis, ¿no? O sea, la comunidad es la que se hace vector, digamos, histórico, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que desde Jesús hasta el Papa Francisco, de Pedro a Francisco, no hay ruptura. Esa comunidad que a lo largo del tiempo fue depósito de la fe y contuvo la verdadera revelación, te garantiza cuando vos te insertás en esta comunidad, por eso ella es fuente. Por eso la contemplo no solamente como un lugar, sino que ella es sujeto activo de la evangelización, porque ella es de donde emana
la verdad que después se revelada que ella es depositaria de la verdad y ella es custodio de la verdad y ella transmite la verdad. Y la interpreta y la Y la explica. interpreta y la explica al magisterio. Entonces es un sujeto activo. La comunidad es muy importante. No, pero si está todo escrito en un libro, vos me pasás el libro y entonces cada generación lee el libro y ya está. Un libro como si el libro en sí mismo fuera la garantía de... No, no, no. La fe es algo vivo, vivo, donde cada tiempo histórico, cada comunidad en el tiempo histórico le da carne, la hace vida, la hace vital, ¿no? La comunidad es fuente, es lugar. Y además lugar donde se elevan los sacramentos también. Vos ¿no? no tenés extra iglesia nulla salus. O sea, fuera de la iglesia no hay salvación. O sea, vos tenés que estar dentro de una comunidad cristiana para recibir los sacramentos. Exacto. Tenés que estar dentro de una comunidad. Es un lugar al que vos tenés que ir. O sea, no es una cuestión práctica, organizativa, que yo voy a la parroquia y entonces me atiende la secretaria parroquial, sino porque es en la comunidad cristiana donde yo recibo. Es fuente porque mantiene viva la fe. Es lugar porque es donde yo vivo. Y es meta porque la comunidad, fíjate, esto se ve muy claro en las congregaciones religiosas también, que de una comunidad pequeña, de qué sé yo, 4 o 5 religiosos, en un momento salen en misión a fundar otra comunidad. Sí. Entonces se convierte en meta. O sea, meta, ¿qué quiere decir? Afuera. O sea, no es un fin en sí mismo la comunidad. No es que nosotros vivimos para la comunidad. Nosotros vivimos para la misión. Por lo tanto, en la comunión se gesta la misión. Y en la misión, por eso uno dice, no, la iglesia es misionera. La iglesia es misionera y también es comunionera. O sea, esta expresión no existe, la acabo de inventar. Pero, miren, va de la comunión a la comunión. Y a través de la misión es que lleva la comunión, a la nueva comunión. Entonces, meta. La comunidad es una meta. Nosotros tenemos que formar comunidades. El catequista es forjador de comunidades. Un catequista independiente, no independiente, cortado solo, francotirador, que fragmenta, que divide, que está peleado con el cura, que está peleado con el otro catequista. Puede ser un genio, digamos, a la hora de los conocimientos y parece que transmite todas las verdades reveladas como si fuera, no sé, un ángel. Un ángel. Y no, el hombre o la mujer que lleva adelante esto rompe la comunión, por lo tanto, destruye un elemento. Cuando decimos que la comunidad es sujeto, decimos que es fuente, lugar y meta de la catequesis. Muy bueno. No sé si te quedó, porque era una pregunta que vos tenías hace rato y sí. Hace rato que venimos conversando con Juan María sobre el tema de la comunidad. Y esto pasa también no solamente por el conocimiento que uno pueda tener, sino por la experiencia. Claro. Entonces, ¿dónde viviste vos la experiencia comunitaria? Bueno, yo, al proceder de una familia numerosa, en mi casa siempre el sentido social, el sentido comunitario estaba muy desarrollado. Por ejemplo, vos no tenías una remera que era tuya, porque todos te la usaban. Entonces, tampoco había, o sea, sí, por supuesto que había la propiedad privada, pero todo se socializaba muchísimo porque era una familia donde todos compartíamos y la comunidad era muy fuerte. No es que la comunidad está por encima de la persona está por encima de la comunidad, pero la persona se subordina también a las necesidades de la comunidad porque se pone al servicio de ella para que crezca. Entonces, yo creo que este tema de la comunidad le vamos a ir sacando punta al lápiz, ¿no? Porque seguro. Es un tema que en esta propuesta del directorio, este directorio puso el tema de la comunión, el tema de la comunidad en el medio. Mira, qué bueno. Porque va a proponer la iniciación a la vida cristiana. Y la iniciación a la vida cristiana se hace en un contexto comunitario eclesial. No cualquier comunidad. No, pero yo tengo mi comunidad que son unos muchachos que nos juntamos en el bar a jugar a las cartas. A jugar, no sé, No, eso no es un grupo de amigos. ¿Cuál es la diferencia entre un grupo de amigos y una comunidad cristiana? La finalidad de la comunidad cristiana es centrarse en Jesucristo y transmitirlo a Él. El otro es un grupo de amigos. Que además en la comunidad somos un grupo de amigos. Buenísimo. ¿Qué más quiero? Yo soy muy amigo de mi grupo de sacerdotes amigos, pero nosotros formamos una comunidad creyente, que es mucho más, porque la comunidad tiene una misión que supera el grupo de amigos. El grupo de amigos es el vínculo. A veces se deforma en la iglesia el sentido del verdadero valor de la comunidad, porque la comunidad existe para la misión que cumple,
Es como si vos juntaras un equipo de muchachos para jugar al fútbol y no jugaran nunca al fútbol. Los entrenás, todo, pero nunca juegan al fútbol. ¿Por qué? Y porque están desanimados, perdieron la misión, perdieron el servicio. Entonces, tenés un grupo de amigos que se juntan, comen asados, se quieren un montón, pero no cumplen con la misión. La iglesia le puede pasar eso. Cuando la comunidad, ¿no es cierto?, es solo vínculo y no misión. Está bien. Mira, ya estamos en el número 290, que hablando de las catequesis orientales también nos recuerda que la catequesis también transmite la tradición eclesial, ¿no? Entonces, en el programa pasado hablábamos de distintos tipos de sujetos o de personas, ancianos, jóvenes, enfermos, presos, ¿no? Bueno, también está las distintas tradiciones catequéticas, distintas tradiciones en materia de la celebración de los sacramentos, litúrgicas, ¿no? Esto también es re lindo, como justamente el Espíritu Santo ha soplado y la Iglesia justamente también admite, quiere, contempla, fomenta también esas diferencias tan sanas, ¿no?, dentro de la Iglesia. La tradición es el vehículo por donde, ¿no es cierto?, va el contenido, ¿no? La tradición va llevando en el tiempo, traditare, ¿no? O sea, va diciendo, ¿no es cierto?, y va manteniendo vivo. No es solamente un recordatorio, dice, me acordate que no tenés que faltar a tal día. No. Es una memoria activa del acontecimiento salvífico que lo hace presente y lo transmite a las nuevas generaciones con la vitalidad del acontecer del origen. La tradición es muy fuerte. No es un grupo tradicionalista que se disfraza entonces para la fiesta tal de... No. Acá el concepto de tradición es traditere, o sea, con mayúscula, digamos. Es una cosa, la catequesis tradende, o sea, está hablando de algo muy importante, que es el lugar por donde viaja, ¿no es cierto?, la salvación. Bueno, y después nos cuenta el directorio cómo las diócesis y los obispos organizan la catequesis, como las parroquias y los párrocos organizan la catequesis. Nos habla justamente en muchos tonos y en muchos lugares, no solo en este, de la renovación que se necesita, de las metodologías, la renovación que se necesita de ir hacia afuera, de misionar, la renovación que necesita de dar más cabida también a personas y a los Salió movimientos. Un documento el otro día sobre la renovación de las parroquias, que se llama, la conversión pastoral en las parroquias. El 20 de julio salió. A nivel mundial. Salió, lo emitió la Congregación para el Clero. Y está muy bueno, ¿no? Porque propone justamente la parroquia como una parroquia en salida, ¿no? Como estás diciendo vos, pero además propone los puntos de la renovación. Ahora, en este momento sería el extenso, pero deben ser estos títulos, ¿no? O sea, recomienda, discípulos misioneros, claro, ¿no? Recomiendo la lectura porque estos directorios también se van leyendo en conjunto con otros documentos. Claro. O sea, es el pensamiento de la iglesia de este momento. Exactamente. Entonces, la conversión pastoral de la parroquia. Una comunidad creyente, una comunidad... A ver, ¿qué le pasa a las comunidades? La comunidad se puede asemejar a un club, porque se copia del modelo, ¿no? Sí. O se puede asemejar a un colegio, pues se copia, ¿cierto?, del modelo de una comunidad educativa. En la comunidad creyente, a veces le pasa que si no trabaja sobre su propia identidad, que le es propia, como comunidad de fe, puede pasar que vaya tomando elementos de otro tipo de comunidades humanas. Por eso lo distintivo en la comunidad cristiana, ¿no es cierto?, que es el lugar donde uno se hace cristiano. O sea, nace cristiano, se hace cristiano. ¿Y dónde te haces cristiano? ¿Dónde te forjas en una comunidad creyente? ¿Cómo haces para forjarte en un ámbito? Es muy difícil en un ámbito extraño formarte como cristiano. Te debes formar en un ámbito propio. ¿Por qué? Porque vos ves alrededor tuyo modelos, porque estás en un lugar donde escuchás. O sea, la comunidad hace te hace de lugar donde vos permanentemente respirás la atmósfera y te vas haciendo cristiano. Y te pregunto, así como pusimos de modelo a Jesús
incluso tratando de imitar a Jesús en su didáctica, en su metodología. También podemos tomar como modelo la comunidad que formó Jesús con los apóstoles y los La discípulos. primera comunidad. Exactamente, por eso una de las formas de renovarse es volver al origen, ¿no? Volver a la primera comunidad. Ujú. Porque esa primera comunidad fue la que estuvo al lado de Jesús y fue la que tomó los mayores elementos desde el mismo Jesús que se los dio. Por eso nosotros siempre vamos hacia ella y vamos a volver siempre. Por eso leemos los hechos de los apóstoles y vamos leyendo permanentemente cómo fue esa vida. Porque ahí se ve cómo ellos en el primer momento intentaron llevar adelante la iglesia, ¿no? Y hoy dicen varios expertos, yo repito acá, ¿no? Repito lo que dicen otros, que estos tiempos de cambio de época se asemejan mucho a algunos tiempos de las primeras comunidades. Sí, sí. ¿Por qué? Porque así como los apóstoles tuvieron que salir a evangelizar a los adultos, no a los niños, a los adultos. Porque los niños, en ese momento el niño no era un factor de cambio. El niño estaba en las casas, ni se sabía del niño. En cambio, el que sí era el que gobernaba la transformación de la vida, con sus actos libres, era el adulto. Por eso había que captar al adulto. Claro. La centralidad y la direccionalidad de la evangelización estaba bien enfocada a captar a los adultos. Y hoy, nos dice el directorio, ¿no es cierto?, que se repiten escenarios similares a los de aquella época. Hoy también el adulto vuelve a ser para nosotros el centro de nuestra atención en la evangelización. Por eso cuando vos leías, muy interesante, ¿no es cierto?, cuando hablabas del adulto en el programa del otro día, hablando de las personas, y leíste un montón de temas que propone para el adulto en su dimensión social, de su dimensión política, su vida moral. O sea, el adulto es un hombre que toma decisiones y hace acciones que condiciona y transforman el medio. Es el actor y artífice de su propio medio. Y además el directorio dice, pongamos nuestra mirada sobre todo en aquellas que influyen más en la sociedad, porque evidentemente alguien que, no sé, está a gran nivel en la política, en la educación, en la cultura, en el arte, en el deporte, esas personas son Muy ejemplo influyentes. para todo el mundo. Entonces, ahora yo me he hecho muy amigo de una persona que perteneció a un conjunto de rock bastante conocido, se llama Los Ratones Paranoicos. Él es Juanse, se llama Mirá Gutiérrez, vos, ¿no? sí. Y un referente del ámbito del rock and roll. Él tiene mi edad, 58 años, ¿no? Pero bueno, él hablando de su conversión y todo, ha movido a muchísima gente, porque él, digamos, está en un ambiente Claro. de gente muy particular, ¿no? Entonces, el directorio habla, busquemos a esa gente que es referente también, ¿no? Porque en la medida Mirá que vos. ellos se conviertan y se enamoren de Jesucristo, harán mucho bien a los demás. Sí. No, la verdad que, bueno, siempre en la comunidad uno tiene estos testigos, digamos, o esos ejemplos, ¿no? Cuando uno entró a la comunidad, mira, hoy estaba hablando y recordamos al padre Emilio Ballesteros, ¿no? El padre Emilio Ballesteros es un sacerdote que debe tener casi 90 años. Está bárbaro, está muy bien. Pero yo ayer, por Zoom, fui a visitar donde es párroco emérito, la comunidad, a las catequistas, porque yo estoy visitando todas las catequistas por Zoom. Y entonces él se apareció en un momento a saludar. Mira qué bien. Estaba el párroco, ¿verdad? Es el Sí, párroco sí. actual, joven, el padre Giorgi, y él apareció. Dijo, no, porque a las catequistas no las puedo abandonar. O sea, para mí fue siempre, yo desde hace 50 años que lo conozco, siempre fue un ejemplo. Y hoy digo, mirá vos, al final de su vida sigue siendo un tipo que marca. Qué bueno. Una maravilla, una maravilla. Cote, y también el directorio le da un espacio, ¿no? Como es lógico, a las asociaciones, los movimientos, los grupos de fieles, que en general muchos están, digamos, colaborando dentro de las parroquias, otros están fuera de las parroquias, ¿no? Bueno, esto es algo bastante nuevo, que ya desde Juan Pablo II, digamos, han aparecido estos movimientos, asociaciones, grupos de fieles, ¿no? Ahora, qué importante, lo dice el directorio también, que estén integrados a la catequesis de la diócesis, o sea, que no se corten solos, ¿no? Qué importante también que se sientan contenidos, o sea, que allí también tiene que haber una ida y vuelta por parte, digamos, de los miembros de esas asociaciones o grupos o movimientos, con el párroco, con el obispo, ¿no? ¿Eso qué tal en el ambiente por acá se vive? Muy bien, yo la Muy experiencia que tengo toda mi vida, he vivido
mi vida como laico primero, después como sacerdote, ya me llevo casi 40 años, pero siempre en contacto en las parroquias con los movimientos. O sea, por ejemplo, los jóvenes, muchísimas veces uno contaba con los movimientos porque son los movimientos los que te dinamizan. Por ejemplo, un retiro de jornadas, un retiro de partida, un retiro espiritual de impacto, los movimientos son especialistas en hacerlo. Entonces vos contás con ese movimiento en la parroquia y a su vez, después que ellos hacen su vivencia fuerte en el movimiento, se reinsertan en la comunidad y bueno, y son otros promotores para otros muchachos que hagan la experiencia. Los movimientos, ya, bueno, el Consejo Vaticano II les va a dar carta de ciudadanía, no sé, porque antes eran más bien tipo asociaciones, después empezó a venir esta nueva modalidad de los movimientos que tienen una eclesialidad distinta, en complemento con la comunidad parroquial, ¿no es cierto? Y diálogo absoluto, ¿no es cierto?, con la iglesia en totalidad, tratan de evangelizar, hacen un corte distinto, no territorial, sino ambiental. O sea, un movimiento generalmente no actúa en esta geografía. Yo soy de Tigre, por ejemplo, bueno, la parroquia tiene un campo de irradiación limitado, que es físico, geográfico. Yo llego hasta donde llego, pero bueno, no puedo llegar mucho más. En cambio, los movimientos hacen un corte distinto, porque toman un ambiente, y a lo mejor ese ambiente está en distintas geografías. Con lo cual, el criterio ambiental y el criterio territorial se cruzan. Y entonces nos necesitamos mutuamente. Qué bueno. Los movimientos de la parroquialidad que mantiene todavía la territorialidad, ¿no? Claro, claro. Como criterio evangelizador. Bueno, los últimos dos temas, los números 6 y 7, estamos hablando del número 309 adelante, habla de la escuela. La escuela católica, el colegio parroquial, ¿no? Y todo el tema de la enseñanza religiosa en la escuela, ¿no? Entonces, nosotros ya sabemos que catequesis y clase de religión son cosas diferentes. Pero aquí en la Argentina es muy distinta de cómo es en España, por ejemplo, ¿no? O en otros lugares. Porque aquí las clases de religión o los colegios parroquiales o los colegios religiosos hacen catequesis en las clases de religión, digamos, ¿no? O en las clases, en la enseñanza de la... Sí. Entonces, allí es peculiar en la Argentina. No sé, vos tenés experiencia latinoamericana y universal. ¿Cómo es en el resto de los países? Bueno, nos queda 1 minuto y medio y es muy difícil este tema desarrollarlo. 22, nos quedan 5 minutos. 5 minutitos. Bueno, sí. Nos queda poquito tiempo de cualquier manera para un tema que es muy importante y habría que plantearlo no solamente con ejemplos, sino que habría que desarrollar el fundamento de todo esto, ¿no? Está bien. Hay documentos muy importantes, el documento de su escuela católica, exacto, que dicen muy claramente cuál es el lugar. Hay como 3 modelos en el accionar, ¿no? Hay uno que sería en uno de los extremos, que es la instrucción religiosa, donde la persona participa como dentro del ámbito escolar o de la comunidad escolar, participa en una asignatura tal cual las demás. Claro, exactamente. Disciplinas. Estudia el cristianismo como estudia el budismo. Incluso tiene nota y aprueba y desaprueba, si sabe o no sabe. Exactamente. Pero no toca la fe. Exacto. No toca la fe. Por otro lado, en el otro extremo estaría, bueno, esto que vos recién decías como sonriendo, que en la Argentina en los colegios se hace catequesis. Bueno, la catequesis toca la fe. Claro. Sí, sí. Entonces, bueno, estamos poniendo primero los dos extremos. O sea, bien claritos para bien diferenciar. Pero en el medio hay un espacio muy grande donde se hace un mix, donde la escuela es evangelizadora, donde toda la comunidad educativa se convierte en evangelizadora y utiliza no solamente el espacio catequístico, sino muchos otros espacios para la evangelización de sus integrantes, de esa comunidad, ¿no? Porque no es solo en la hora de catequesis que vos haces catequesis, sino que es toda la escuela en pastoral la que genera una propuesta evangelizadora que integra padres, docentes, no docentes, niños, etcétera. Entonces, no es que se va a debatir en si la clase es de instrucción religiosa o es de catequesis, sino que el planteo va a ir por el medio, digamos, cómo los directivos o cómo la comunidad educativa, mejor dicho, plantea toda la escuela en su conjunto en un proyecto pastoral evangelizador. Sí, y evidentemente las escuelas de identidad católica, ¿no? Justamente lo que tienen que hacer es
dejar muy claro a los padres que van a ingresar al colegio diciendo, bueno, nosotros tenemos esta identidad y queremos acompañar, digamos, a sus hijos y a ustedes en este camino también, ¿no? Y es bueno que se lo planteen antes también para que no tengan sorpresas, ¿no? Sí, sí. Por supuesto que el ámbito escolar, como bien lo dice su expresión, es un ámbito distintivo. O sea, en la escuela se hacen cosas escolares. Claro, o sea, entonces, cuando la catequesis se escolariza demasiado, a veces también pierde su vitalidad, porque claro. la catequesis tiene su identidad propia y no es solamente una forma escolarizada de transmitir la fe. Exactamente. Yo digo esto también habría que abrirlo para un largo desarrollo, pero bueno, solamente mencionarlo. Bueno, Gote, muy bien, venimos bien, 26 minutos, hemos terminado, Dios mediante. La semana que viene veremos el capítulo 10, la catequesis frente a los escenarios culturales contemporáneos. Así que bueno, si te animas a despedirnos con una bendición, te lo voy a agradecer. Bueno, la verdad que es una bendición, bendecir es decir bien, ¿no? Uh-huh. Es una bendición poder estar con ustedes y compartir juntos un momento de reflexión, un momento también de alegría, compartiendo y anticipándoles algunas cosas sobre estas orientaciones, pero por sobre todas las cosas porque nos sentimos que este medio, que es una cámara que nos pone en contacto con ustedes, hace que podamos encontrarnos en una misma fe. Que Dios nos bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima.